Tenemos que pensar hoy cómo seguimos hacia adelante. Estamos en una encrucijada. Y hoy os voy a hablar de Israel cuando estamos a punto de cumplir 75 años, pero os voy a hablar también del mundo judío dentro de ese contexto. Porque estamos en un momento que yo creo en el que no todo es negro, hay muchas dificultades en el camino, hay cosas que debemos superar, pero hay también algo de esperanza. Y yo os quiero hablar de ello, de cosas que yo vivo en primera persona en Israel y en Oriente Medio. Decía Abba Even, el gran Abba Even, que en Israel quien no cree en milagros no es realista. Y realmente cuando tú vas y piensas un momento, estamos a punto de cumplir 75 años, y piensas, ¿qué ocurrió en vísperas de la independencia de Israel en 1948? ¿Cuántos judíos había en Israel en esa época? 600.000, eso es todo. Casi la mitad eran supervivientes del Holocausto. Gente que llegó allí herida en sus cuerpos y en sus mentes, y ese es el material humano con el que David Ben Gurión es el líder único, realmente único. Yo pienso que si él no estuviese estado allí en ese preciso momento de la historia, quién sabe si tendríamos un Estado. Y él con ese material humano decidió crear el Estado judío, el primero después de 2 milenios. Y lo hace sabiendo que le falta de todo. Yo tengo un amigo íntimo cuyo padre fue el fundador de la Fuerza Aérea de Israel, con otros 3 pilotos. Y él me contaba como al principio, para luchar contra la invasión de 6 ejércitos árabes, ellos lo que tenían eran aviones agrícolas que habían conseguido traer partes desde Europa, los montaron en lo que es hoy en día Sarona, en Tel Aviv, en un hangar, y volaban, y él tiraba las bombas con las manos. Las pillaba con la mano y las tiraba sobre el enemigo. Eso era 1948, Tashah en Israel en esa época. Y sin embargo, ¿qué ocurrió en este largo camino que pasó desde entonces? Hoy en día vemos países árabes que buscan contacto con Israel, que buscan acuerdos con Israel. Y os quiero contar por qué. ¿Qué ocurrió en toda esta transformación en estos 75 años? Pero empecemos por el principio. Yo aterrizo en Israel para visitar desde Portugal, padre ashkenazí, madre sefardí del Marruecos español. Llego a Israel, a un kibutz, no sé muy bien qué hacer de mi vida, me falta un año para terminar el bachillerato, y anuncio a mis padres que no vuelvo. Voy a correos, ¿os acordáis lo que son los telegramas? Los más jóvenes quizás no sepan, no es la app del teléfono, es telegramas, y se pagaba por palabra. Y yo envié 2 palabras a mis padres: quedo Israel, y ya está. Le digo a mi hijo que si él me hiciera eso, tengo 3 hijos que están en Israel, le daría 2 bofetones, pero esos mis padres no tuvieron otra alternativa y me quedé desde entonces. Una de las primeras cosas que me impresionó en el Israel de los años 70 fue que entré en un supermercado y había un tipo de pan y un tipo de queso. Eso es todo. Yo venía de Portugal, no venía de Estados Unidos o de Escandinavia, de un país rico. Eso era Israel en los años 70. En las carreteras había coches con cientos de miles de kilómetros que la gente no tenía dinero para reemplazarlo. Y cuando yo volvía de visitar a mi familia en España o en Portugal, ellos me pedían para enseñar diapositivas porque nunca habían viajado al extranjero. Y algo ocurrió desde entonces muy significativo. Yo estaba muy próximo, como tú bien sabes, Isaac, a Shimon Peres. Y una vez hablando de esto, Shimon Peres me dijo: si Ben Gurión, mi maestro, levantara cabeza por un momento y viese lo que ocurre alrededor, simplemente no se lo creería. Ahora, hay muchos logros, y yo os los voy a relatar porque no podemos evitar ese placer de hablar de ellos. Pero hay también asignaturas pendientes, algunas las hablasteis aquí, asignaturas pendientes de una dimensión bíblica. De verdad no creo que haya ningún país del mundo que tenga ese tipo de desafíos por delante. Pero vamos a tener el placer de empezar con las cosas, con los principales logros. El Papa, con quien dijo Sion, yo tengo un contacto desde hace 8 años, trabajo con él en una serie de proyectos, y os debo decir entre amigos que quiere mucho al pueblo judío.
lo que es muy raro en el Vaticano, pero él tiene una relación con rabinos, con judíos, tiene un interés enorme por Israel. Fue así que me conoció viendo en la televisión en Argentina noticias sobre Israel que él grababa los domingos. Y así me vio y un día me invitó al Vaticano cuando fue nombrado, y desde entonces hacemos proyectos, y este año vamos a hacer un gran proyecto, la segunda plegaria por la paz. No lo conté aún, pero vamos a tratar de la continuidad de los acuerdos entre Israel y el mundo árabe, aprovechando este contexto. Pero muchas veces él me preguntó: Enrique, explícame, ¿cuál es en tu opinión el mayor logro de Israel? Más allá de la existencia de Israel per se, como un hecho. Yo le dije: mire, Papa Francisco, para mí, pero es algo muy subjetivo, es el renacimiento del hebreo, del ivrit. Fíjese usted que el hebreo, que era un idioma que se hablaba en la tierra de Israel hasta hace 2000 años a diario, de alguna forma se convirtió en un idioma litúrgico, un idioma del estudio de la Torá, del Talmud, pero no de la calle. En cambio, si para la cena de Shabbat Abraham el patriarca, viniese a cenar a mi casa y se encontrase con mis 3 hijos, él podría entenderse con ellos. Claro que le faltarían algunas palabras: internet, televisia, auto, etcétera, etcétera. Pero en la base es el mismo idioma hebreo que se hablaba hace miles de años, el que hemos conseguido renacer. Y le dije: es como si usted mañana decidiera que todo el mundo latino hablará en latín. Y verá usted en las redes sociales insultos en latín. Y verá usted el Mundial de Qatar ahora transmitido en los locutores hablando en latín. ¿Se lo puede imaginar? Me dice: no, me es muy difícil imaginar algo así. ¿Y cuál es el segundo logro? Bueno, el segundo logro es que no hay ningún país del mundo que proporcionalmente a su población, yo cuando llegué a Israel tenía 3 millones y algo de habitantes, hoy somos 9,5, 7 millones de judíos, poco más de 7 millones de judíos en la diáspora. Yo creo que estamos vinculados, y unos sin los otros el futuro es mucho más problemático. Tenemos que crear los puentes entre nosotros, ya llegamos a ello, pero le dije: no hay ningún país del mundo con estas medidas, con estos tamaños, que haya absorbido 3,5 millones de personas, como ocurrió en mi caso y en muchos casos más. Yo estaba allí cuando llegaron los judíos de la Unión Soviética, de la ex Unión Soviética, sin nada. En los años 90, 1 millón de personas llegan a un país de 3,5 millones de habitantes. Hoy en día, un 70% de ellos tiene casa propia, están integrados en todos los sectores de la sociedad, y lo decimos como si fuera algo muy obvio, pero no lo es mucho más que eso. Lo tercero, me lo dicen en el mundo árabe. Yo voy mucho a Arabia Saudita, a países árabes que no tienen relaciones con Israel, y me encuentro con sus líderes e intento abrir puertas cara al futuro, lo que llamamos los acuerdos de Abraham y la continuidad de estos acuerdos de Abraham que Israel firmó hace 2 años con 4 países, con los Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, con Marruecos y con Sudán. Yo creo que en los próximos 5 o 6 años vamos a ver varios acuerdos más, entre ellos acuerdos muy importantes que pueden tener una importancia no solo política y de seguridad, sino una importancia económica para Israel enorme. Bien, y cuando les pregunto: díganme ustedes, ¿pero qué les pasó? ¿Por qué en el siglo XX lo único en común que había entre los líderes árabes, la mayoría, a excepción de Sadat, del rey Hussein y otros pocos que se salvan, la plataforma común era destruir el único Estado judío del planeta? Y ahora, en cambio, flirteáis con Israel. ¿Qué pasó? Y me dicen: mira, y os puedo decir, estamos en familia, quien me contestó fue el jefe de la inteligencia saudita durante 20 años, el príncipe Turki el Faisal, miembro de la Casa Real, y él me dijo: mira, tenemos enemigos comunes. Irán nos amenaza a nosotros más de lo que os amenaza a vosotros, porque ellos quieren ser los líderes del mundo musulmán, y nosotros no se lo podemos permitir.
Israel es un aliado nuestro ante todo esto. Y de repente me enseñan ejercicios de la Fuerza Aérea de Israel, los pilotos de Israel y sus aviones, conjuntamente con pilotos de países como Emiratos o Bahrein. Algo impensable hace solo 2 años y medio o 3. Luego me dijo, vosotros sois la Startup Nation. Habéis conseguido ser el país con más tecnología, con más compañías startup del mundo. Imagínate, me dijo el príncipe Faisal, lo que podríamos hacer con nuestras finanzas y vuestro cerebro. Podemos cambiar la región y el mundo. Luego me dijo, hay algo de lo que vosotros no terminasteis de entender. Ya en la guerra de Kippur, él le llamó la guerra de octubre, en 1973, nosotros en el mundo árabe entendimos que no podemos doblegar a Israel en el campo militar. Y dijimos, if you can beat them, join them. Vamos a buscar otra estrategia. Vamos a intentar encontrar una forma de diálogo con ellos. Y dice, vosotros en Israel no lo entendisteis entonces. Y hay algo más importante aún. Me dice él, y tiene toda la razón en eso. Cuando tú vas a esos países, sé que algunos de ustedes ya estuvisteis en Dubái y en otros lugares, te das cuenta de que en la calle se ve sobre todo jóvenes. 70% de la población de esos países tienen menos de 30 años. Y ellos, cuando hablas con ellos, las guerras del siglo XX son para ellos guerras de los romanos, son guerras pasadas, son cosas que realmente no tienen que ver con su vida propia en este momento. Entonces ocurrió aquí un cambio, estamos ante un cambio de paradigma muy grande. Pero Israel al mismo tiempo, desde que yo llegué a Israel hace más de 40 años y hasta hoy, logró empezar a convertirse en un país que en la Nasdaq en Estados Unidos tiene más compañías startup que todos los países europeos juntos. Israel tiene hoy compañías unicornio, lo que se llama compañías de más de 1.000 millones, 30 compañías, que es el tercer país del mundo con más compañías, un país de 9,5 millones de habitantes. Todo esto es parte de lo que todo el mundo ve en el mundo árabe, en Europa, en Estados Unidos, y de alguna manera buscan la continuidad de todo esto. Y os diré algo más. Israel es también uno de los 9 países, según fuentes extranjeras, con poder nuclear, y también uno de los 7 países que tienen satélites en el espacio. Yo estuve en las industrias aeronáuticas espaciales israelíes hace 2 semanas y me enseñaron satélites que están en el espacio, que dan la vuelta a la Tierra cada 24 horas y dan la vuelta, y cada vez que pasan sobre Irán, yo les pedí que abriesen las cámaras de forma que yo pudiese ver objetos de 30 centímetros en el suelo. Y esto es algo que se hace cada día, varias veces, y cada día los satélites van y siguen todo lo que ocurre en el territorio de toda la región, concretamente en el territorio iraní, que es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos. Pero, ¿y qué pasa con los grandes desafíos? Pues bien, para mí, después de ver estos datos aquí, uno de los grandes desafíos que tenemos es el vínculo con la diáspora. ¿Y cómo hacemos para impedir que millones de judíos desaparezcan en las próximas generaciones? Yo creo que en Israel estamos tan ocupados en el día al día con la supervivencia que este tema a veces se queda un poco apartado. Yo en Israel, en los medios de comunicación, cuando salgo, hablo de ello continuamente. Y a veces os voy a decir una idea que creo que puede ser revolucionaria, no será fácil de cumplir, pero yo creo que puede llegar a dar un marco de solución a todos estos problemas que tenemos entre nosotros. Y la idea es crear, al lado del Parlamento de Israel, de la Knesset, un Senado del pueblo judío. Crear una institución parlamentaria en la que el pueblo judío está representado. Allí no se va a decidir si mis 3 hijos que estaban en el ejército hace pocos meses van o no van a una operación a Gaza o a Cisjordania, porque vuestros hijos no están corriendo los mismos riesgos.
pero sí que todo el tema de la lucha contra la asimilación, todo el tema de las corrientes religiosas judías, el tema de la cultura, de la identidad, de la asimilación, todo esto es algo que nos une, que es común a nosotros. Y hace falta un foro, si me permitís, la solución no está solo en México, sino que es una solución global, es una solución que nos tiene que tocar a todos, las comunidades judías por un lado y el Estado de Israel, incluidos los gobiernos de Israel, infelizmente los distintos gobiernos que se reemplazan con tanta frecuencia, esos gobiernos se tienen que preocupar también por ello y tienen que ser parte de este tema. Luego tenemos otro problema, el problema social. Nosotros, el desarrollo, cuando yo llegué a Israel, la brecha entre ricos y pobres era mínima. Prácticamente no había muy ricos y prácticamente no había muy pobres. Hoy en día tenemos brechas que son de las más altas de Occidente. ¿Y cómo ocurrió todo esto? Porque imaginaros el high-tech israelí, la alta tecnología, como un tren de alta velocidad en el que 80% de la población se subió y el desarrollo es brutal y rápido y vertiginoso, pero hay un 20% que se quedó por detrás y perdió el tren. Kol Israel arevim ze leze. Unos estamos con los otros, los judíos dependemos unos de los otros y tenemos que entreayudarnos. La gran lucha ahora es hacer que los hijos de estos judíos que viven bajo el umbral de la pobreza no sigan siendo una generación del desierto y que se perpetúe este problema y que pase de generación en generación. Tenemos que preocuparnos de ello. Pero hay algo más. El expresidente Rivlin decía algo muy interesante, hizo un discurso que en mi opinión es programático para entender esta problemática. Dijo, tenemos tribus en Israel, 4. Los judíos laicos, que no son bien laicos porque en realidad muchos de estos judíos son judíos tradicionalistas también, pero les llaman Hilonim, laicos, digamos así. Los judíos nacional religiosos, como es Bennett, por ejemplo, el anterior primer ministro. Los judíos Haredim, los ultraortodoxos, que son alrededor de un 11-12% de la población en este momento. Y los árabes israelíes, que tienen nacionalidad israelí, que son alrededor de un 20% de la población. Yo le dije a Rivlin, discrepo, usted se olvida de una tribu que es tan importante o más que todas las demás. Y son 8 millones de judíos de la diáspora. Hay que pensar en 5 tribus, no 4. Y él lo corrigió. Pero aquí hay un problema. Y es que mis hijos, cuando llegaron al ejército, me dijeron, ¿sabes, papá? No conocíamos Haredim, ultraortodoxos. No conocíamos nacional religiosos. No conocíamos árabes israelíes. Nunca habíamos hablado con ellos realmente, profundizado. Tenemos un problema que nos hemos convertido demasiado en líneas paralelas que casi nunca se encuentran. El ejército es uno de los pocos marcos en el que se empieza a encontrar gente de los distintos lugares, por lo cual yo digo que necesitamos no solamente paz con los árabes, necesitamos crear un convenio propio del pueblo judío que nos una y que defina para el siglo XXI qué es ese denominador común que hará que el Estado de Israel y que las comunidades judías continúen existiendo y sean parte de algo global y junto. Yo creo que ese Senado del pueblo judío puede ser uno de los marcos para resolver este problema. Tenemos algo más que nos ocurre, y es que somos el único país del mundo que no tiene fronteras reconocidas aún por la comunidad internacional. Y la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer? Y sobre esto hay una discusión política en Israel muy profunda sobre ello, sobre por dónde pasa esa frontera. Yo creo que ese será una de las asignaturas pendientes que vamos a tener en la próxima década también, y que en este momento aún no está en la cumbre del debate público. Hoy para las elecciones que hay ahora, el 1 de noviembre, se discute sobre los precios, que Israel es uno de los países más caros del mundo, por ejemplo, y que hay jóvenes que no pueden aguantar porque no pueden comprarse una casa, etcétera, etcétera, etcétera.
y menos estos temas, pero yo creo que eso es uno de los temas que nos va a ocupar en el futuro. Y luego el barrio en el que vivimos. Nosotros vivimos en un barrio complicado. A nuestro alrededor tenemos vecinos que no son fáciles, ya lo sabemos. Y por eso yo le dije a mis 3 hijos que yo creo que en el futuro sus hijos, mis nietos y mis bisnietos también tendrán que hacer ejército, porque sin ello probablemente no estaremos. Pero a la vez les dije, hay un cambio de paradigma en la región. Hay hoy países que nos miran de forma pragmática y que piensan que nosotros podemos ser útiles en la lucha contra sus propios rivales. Y yo creo que lo que Israel está haciendo en este momento, y en esto no hay un debate interno, Netanyahu por un lado, Lapid por el otro y hasta la izquierda, están de acuerdo todos juntos que hay que continuar este proceso y hay que intentar acercarse a ese mundo árabe para conseguir acuerdos, hacer negocios. Y os puedo contar, podremos tener algunas preguntas después, que hay proyectos muy interesantes que están en este momento sobre la mesa con estos países y que yo creo que nos va a llevar bastante lejos todo esto en los próximos años si lo sabemos llevar bien y dirigirlo. Pero además de todo, ¿qué pasa en Oriente Medio? ¿Por qué todos estos cambios? Fijaros que lo que pasó desde las revoluciones árabes del 2011 es que Oriente Medio es una zona de destrucción. Casi 1 millón de muertos en las distintas guerras. Casi 5 países, de hecho 5 países, han sido totalmente destruidos. Siria, Irak, Yemen, Libia, Somalia. Y todo está empezando, es como si hay quien diga que es la mayor crisis del Islam desde que empezó Mahoma en el siglo VII. Y ahí Israel entra como algo distinto a lo que era en el siglo XX. Y por eso ahora estamos viendo, en enero yo voy a Arabia Saudita y estamos intentando ver de qué manera podemos entablar contactos con ellos también en el campo económico. Yo creo que Israel está viviendo un momento de muchas decisiones. No es fácil. No sé si saben, pero han llegado no pocos judíos de Ucrania y de Rusia, se mantienen las cifras oficiales en secreto como resultado de la guerra de Ucrania y de todo lo que está pasando allí. Yo creo que vamos a ver más judíos de Europa, que debido al antisemitismo que estamos viviendo en Europa, que va a haber más aliot en los próximos años de varios países europeos, entre ellos Francia, Gran Bretaña. Yo vivo en un barrio que se llama Neve Tzedek en Tel Aviv, y yo veo allí cuántos franceses y británicos están llegando a Israel en los últimos meses, al menos para comprarse una casa y tener una seguridad, porque la situación en Europa es cada vez más difícil. Les puedo decir que ustedes, Rabino Cohen, usted vestido como está aquí, puede ir en Dubái sin ningún problema por la calle, nadie le molestará. En cambio, en París no estoy seguro, en algunas zonas de París. El problema que vivimos hoy en día con el aumento del antisemitismo en Europa es muy importante y es algo que tenemos que ocuparnos de ello muy en serio. Yo creo que ese es un problema que va a ir creciendo. Muchos judíos, sobre todo judíos que identificados por su indumentaria, tienen hoy miedo en algunas capitales europeas, pero al mismo tiempo en Israel están ocurriendo cambios que son, yo creo, importantes a nivel interno, pero a la vez tenemos que decidir qué queremos ser cuando seamos más grandes. David Ben Gurión, repito, el mismo del que yo hablaba al principio, decía algo extraordinario. Él decía, las cosas difíciles las hacemos inmediatamente. Las cosas imposibles tardan un poquito más. Lo que estamos haciendo en este momento es intentar superar 70 años de diferencias psicológicas muy profundas. Somos distintos. Nosotros somos una democracia, ellos no. Somos la única democracia de la región. Y eso de por sí es una cosa que ellos muchas veces, los príncipes, me dicen, no entienden
Para ellos Netanyahu, que fue primer ministro durante 12 años, 15 en total, no consecutivos, era una especie de rey. ¿Y cómo puede ser que Netanyahu sea llevado a un juicio según su forma de ver lo que ocurre en una democracia? ¿Y cómo puede ser que él pierda las elecciones como perdió las últimas elecciones y se cree un gobierno de 8 partidos? Miran a Israel con mucha curiosidad por un lado y con algo de no terminan de entender algunas cosas. Pero al mismo tiempo ellos dicen siempre, nosotros en primer lugar tenemos que tener confianza mutua para poder empezar a desarrollar nuestras relaciones. Es así que Emiratos Árabes Unidos firma un acuerdo con Israel de libre comercio que aumenta de 500 a 1.000 millones de dólares en muy pocos meses los intercambios comerciales y se prevé que en 5 años eso llegue a 10.000 millones. Y esto es solo un país, Emiratos. Es así que en Emiratos va a haber una nave espacial que va a ser lanzada a la Luna, va a aterrizar en la Luna por primera vez desde Apolo, creo, va a aterrizar en la Luna con un hombre y una mujer astronautas, y quien les está en este momento asesorando a nivel científico son científicos israelíes, y la bandera de Israel con el Maguen David va a llegar a la Luna dentro de esa nave. Estamos viendo que Israel les está ayudando en temas médicos. Ellos tienen el mayor porcentaje del mundo de diabetes, por ejemplo. Médicos israelíes van allí, para mí los médicos son la mejor forma de abrir puertas y ganarse los corazones, en el sentido literal. ¿Lo sabes bien, Sergio? Pues eso es lo que estamos haciendo en este momento. Hay médicos que están yendo por todo Oriente Medio y están ayudando. Las comunidades judías, la de Dubái, las de Dubái, ya son varias, están floreciendo. Como hay gente que viene, que estaba siempre dentro del armario y escondida. Ahora ves, yo he estado en Sukkot, con Sukkot afuera, sin ningún problema, y si no hay guardias, como ocurre en cualquier lugar de Occidente, está lleno de policía protegiéndoles. No es necesario allí en Dubái. ¿Qué quiere Israel? Israel quiere llegar con estos países a crear una coalición internacional que permita a nivel militar colaborar, por un lado, una especie, sin declararlo, de NATO de la región contra Irán y contra todos los enemigos comunes. En primer lugar, los grupos yihadistas que siguen amenazándoles a ellos de la misma manera que nos amenazan a nosotros, grupos terroristas, etc. Eso es un tema. Luego está el tema económico. Y luego está el, de alguna forma, continuar estos acuerdos hacia adelante y llegar a más acuerdos con otros países. Tenéis que entender una cosa. Para Israel eso, en la próxima década, puede ser un game changer a nivel económico, porque se abren mercados de más de 1.000 millones de personas. Y esto, imaginaros, si hay realmente intercambios económicos con estos países, la situación de Israel en 10-15 años puede ser bastante distinta a nivel económico. Gente que dudó en los primeros años que fuese posible que Israel sobreviviese en medio de aquel terrible vecindario y de las dificultades que tenía Israel en toda esta época. Os quiero contar un pequeño episodio a ese nivel para que entendáis de qué estamos hablando. Ben Gurión tenía un secretario que se llamaba Isaac Nabon. Él fue el 5º presidente de Israel. Nabon sabía hablar español y Ben Gurión le envió a Buenos Aires como diplomático. Y cuando llega a Buenos Aires, Evita Perón tenía muy buen vínculo con la comunidad judía, pero el marido menos, Juan. Entonces Evita llamó a Nabon y le dijo: ven que quiero que hables con mi marido para que os compre algo. Y va Nabon, me lo contó él, y llega y se encuentra con Evita y con Juan Perón. Y le dice Evita a Juan Perón: estos señores han sufrido mucho en el Holocausto, lo han pasado muy mal, hay que comprarles. Y dice Juan: a ver, ¿qué tienen ustedes? Él dice: tenemos naranjas. Dicen: no, hasta que lleguen aquí las naranjas ya estarán podridas. Dice: diga, ¿qué más? Y Evita: no, Juan, pero hay que comprarles algo. Y dice: tenemos textil. No, textil tenemos todo lo que queremos. Y ya Nabón no sabe qué más decir porque no hay nada más. Y le insiste Evita a Juan: pero Juan, pasaron el Holocausto, murieron 6 millones de judíos,
tienen un Estado en contra de todo lo que se podía pensar. Hay que ayudarles. Y Perón no tiene más paciencia y le grita a Nabón y le dice, pero dígame qué puedo comprar en Israel. Y dice él, tenemos una fábrica de dentaduras, pues envíeme 25.000 dentaduras. Esa fue la primera venta de Israel. Fíjense lo que pasa hoy en día con la alta tecnología y con todo lo que ha cambiado. Israel es una utopía que funcionó, Isaac. En cuanto a la relación con la diáspora, yo creo que lo primero que hay que hacer es crear una mayor conciencia dentro del medio político israelí y de la opinión pública israelí de la importancia estratégica de la relación con las comunidades judías del mundo. Las comunidades judías no son solo para entregar dinero, son mucho más que esto. Son la base estratégica de la fuerza del Estado, del único Estado judío del planeta. Y por lo tanto yo creo que hay que empezar por ahí. Hoy en día la clase política israelí y los líderes judíos de la diáspora tienen que venir y llamarles la atención y explicarles la importancia, enseñarles estos datos que acabamos de ver aquí, para concienciar a la clase política israelí de todos los partidos, sea quien sea ese gobierno, para empezar un cambio en esa actitud. Yo creo que tenemos varias cosas que hacer. Yo creo que hay proyectos, por ejemplo, muchas veces cuando doy conferencias en comunidades judías en Europa, en Estados Unidos, aquí en América Latina, me dicen, ¿y qué pasa con los medios de comunicación? La prensa ataca a Israel, la prensa difama a Israel y no sabemos defendernos y no logramos llegar a algo. Señores, claro que no sabemos defendernos, porque todo el presupuesto de Israel hace pocos años para el tema de diplomacia pública era medio tanque Merkavá que usamos en el ejército. Imposible, hay que tener los medios, y esto es un proyecto conjunto para la diáspora y para Israel. Hay que crear los medios posibles, tiene que ser conjuntamente traer los mejores profesionales en este campo, porque hoy vivimos en un día en el que este teléfono móvil es un arma letal, tan letal o más que un avión o que un tanque. Y por lo tanto es necesario invertir en ello y darle toda la fuerza. Os quiero contar algo muy cortito, me imagino que vamos a concluir. Hace unos meses, poquito más, me contactaron a mí y a un colega de Netflix, una señora que había visto una entrevista mía, y me dijo así: vosotros tenéis en Israel la mayor presencia de periodistas extranjeros del mundo por metro cuadrado. No hay ningún país que tenga tantos periodistas extranjeros. De hecho, hay más periodistas que viven en un barrio de Jerusalén, en la Moshavá Germanit, que en toda África. Hay 400 periodistas que viven allí. Y la presencia mediática internacional tiene una influencia sobre el resultado también. Pero hay que saber cómo tratarlos. Ahora bien, me dicen los de Netflix, con todo esto, nadie entiende qué es eso de Israel. ¿Cómo es posible que el pueblo judío, que en los años 20, 30, 40, hasta el Holocausto era lo que era, con pogroms, con persecuciones, con racismo, y luego pasa el Holocausto, la mayor tragedia de la historia de la humanidad, logra crear un Estado, y ese Estado minúsculo pasa a ser lo que es hoy en día, una potencia? ¿Qué ocurrió en todo esto? Y luego me dijeron, Netflix es hoy en día, junto con el streaming, con todas las compañías como Apple TV y otras, el mejor vehículo de asbará, de diplomacia pública que hay en el mundo. Porque cientos de millones de personas ven las series de televisión. Y vosotros hacéis series muy buenas de Israel, que ganan premios Emmy, etc. Tráenos una idea para hacer una serie. Y trajimos una idea. La idea es coger una familia judía imaginaria de 100 años, 4 generaciones, un protagonista en cada generación, y contar la historia de Israel en el contexto de la historia de una familia, pasando en el tiempo, desde el presente al pasado, y
Y en el fondo se está viendo en televisión, en los medios de comunicación, lo que ocurrió en la guerra de independencia, lo que ocurrió en el asesinato de Rabin, lo que ocurrió en la guerra de Yom Kippur o en la paz de los acuerdos de Abraham. Y a través de esto crear una empatía con Israel. Bueno, pues estamos en esta era. Así hay que funcionar y así hay que trabajar. Hay el trabajo serio, espiritual, la educación, y hay el trabajo de las masas y de la imagen, que hay que trabajarlo paralelamente. Yo creo que es algo que nos incumbe a todos y que debemos hacerlo juntos, y que ese futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, tiene que continuar siendo un joint venture entre todos, porque somos las dos caras de la misma moneda. Muchas gracias.